Cordial saludo, tutor y compañeros. Me encuentro con Isabel Muñoz. Ella estudió filosofía y a continuación nos va a responder unas preguntas relacionadas sobre la prosocialidad, la conducta prosocial y la relación que tiene en este caso con su profesión. Ella nos va a hablar desde su perspectiva profesional y nos va a aportar sobre el tema de una manera amplia. Espero que sea un gran aporte y pues que nos pueda servir a todos. Muchas gracias. Hola a todos. Antes de comenzar nuestro diálogo, déjenme presentarme. Mi nombre es Isabel Muñoz Forero. Estudié filosofía en la Universidad del Rosario y soy magíster en Ciencias, Psicología y Procesos Interculturales de la Universidad de São Paulo en Brasil. Bien, me fue preguntada la cuestión de la prosocialidad y me parece muy interesante que entremos a discutir esto, especialmente en un momento de pandemia en el que nos hemos visto digamos, enfrentados a todo tipo de posturas, de argumentos y de situaciones frente a una crisis para la que no estábamos preparados. Cuando hablamos de psicosocialidad, estamos hablando de algo activo, estamos hablando de un concepto que deviene directamente en las acciones en pro de alguien más. Entonces, términos como solidaridad, empatía, ayuda, colaboración, cooperación, altruismo, están directamente ligados a la prosocialidad, ¿cierto? No podemos hablar de este concepto sin contrastar el origen del término, y el origen del término justamente está en la antítesis del concepto. Más o menos en los años 70 en Nueva York ocurrió un crimen horroroso de una mujer llamada Kitty Genovese. Ella fue apuñalada, violada, hasta sufrir agresiones de todos los tipos, y hubo varios testigos de este crimen. Solo que estas personas no colaboraron, no ayudaron y prefirieron mantenerse al margen de la situación con diversos argumentos. Uno de los más comunes fue: yo no quería verme involucrado en problemas, no, yo pensé que eso no tenía nada que ver conmigo, y etcétera. Entonces, este caso llevó a los expertos en diferentes áreas del conocimiento, incluidos los expertos en ciencias comportamentales, a analizar qué fue lo que sucedió, porque si nosotros los seres humanos somos seres empáticos, ¿sí? En muchos casos, en contextos específicos, tomamos distancia y no somos capaces de actuar cuando una injusticia, una agresión, un momento de opresión se está viviendo, y digamos que tomamos partido por seguir como todo el mundo, y es no hacer nada, no tomar una acción para evitar aquello que está sucediendo. Entonces, el caso de este crimen sería lo opuesto a lo que sería la prosocialidad, ¿sí? Y todas estas cuestiones tienen que ver justamente con ese papel que nosotros tenemos dentro de esa sociedad. Y viene la gran pregunta: si todos somos capaces de tener empatía, si todos somos capaces de ejercer la solidaridad, ¿por qué el altruismo entre nosotros, por ejemplo, no es la regla, sino la excepción? Entonces, pensar este tipo de cuestiones hace parte de la prosocialidad y de su propia definición, ¿sí? Entonces viene la reflexión, las preguntas y nuestro papel de frente a este concepto y a nuestras propias acciones. Bien, cuando me preguntan cómo la conducta prosocial, ¿sí?, la prosocialidad en sí misma afecta mi experiencia, mi ejercicio profesional, definitivamente yo debo decir que tiene que ser transversal. Para el caso de lo que yo hago, no puede ser de otra forma, y eso es un ejercicio constante. Yo soy profesora y soy investigadora de comunidades árabes y musulmanas. Yo trabajo con asuntos relacionados con derechos humanos y movimientos sociales, y justamente en el ejercicio de trabajar con estos grupos, de hacer etnografía, de
está directamente ligada a la experiencia de campo, es cuando más necesario se hace esto. Hoy estamos viviendo un mundo de contrastes supremamente fuertes y supremamente complejos. Estamos viendo el auge de movimientos sociales que justamente buscan una conducta prosocial que intente reivindicar pautas supremamente importantes y legitimar lugares de enunciación necesarios. Estos movimientos sociales que tienen diferentes formas luchan contra opresiones, tipos de colonialismo, violencias, segregación, y esto directamente está relacionado con una vida mejor y más justa y más equitativa para otros miembros que han sido, por ejemplo, históricamente segregados, como en el caso de los pueblos sometidos a los dominios coloniales y que hoy en día sufren las consecuencias y las heridas de lo que fueron esos procesos coloniales en sus territorios. En el caso, por ejemplo, de los diferentes tipos de feminismos, en el caso de los movimientos activistas, de las comunidades LGBTI y más, ¿sí? Todo este tipo de grupos están buscando una reivindicación de derechos y de justicia y de equidad para estos grupos que han sido históricamente excluidos y violentados. Sin embargo, estamos viendo también el auge de grupos absolutamente extremistas y con otro tipo de perspectivas que están en pro de continuar este tipo de segregaciones y que están defendiendo ideales que son supremamente complejos y que estamos viendo, ¿no?, en el renacer, por ejemplo, de esta nueva guerra fría que estamos viviendo en el siglo XXI, estos grupos antivacunas, estamos viendo el auge de movimientos neofascistas y etcétera. Entonces, en el ejercicio de mi profesión es fundamental, ¿sí?, tener una conducta prosocial, porque si no, no podría trabajar con las comunidades y hacer el tipo de investigación que yo hago. Como mujer también tengo un lugar de enunciación que necesito reivindicar, ¿sí?, como parte de mi reflexión y como parte de la responsabilidad que tengo con otras mujeres que no están en mi mismo lugar de privilegios, y comprender este tipo de cosas y deconstruir prejuicios hace parte de un ejercicio prosocial que me va a permitir tener empatía y tener una identificación más transversal e interseccional con otro tipo de grupos que han sido históricamente segregados, y reconocer el derecho que ellos tienen por buscar un poco más de equidad y al mismo tiempo combatir, ¿sí?, manifestaciones que van en contra de los derechos y que todavía en pleno siglo XXI continúan segregando, oprimiendo y violentando de diferentes maneras a otro tipo de personas. Entonces ese es parte de mi ejercicio y es parte de la responsabilidad que tengo como investigadora y también como profesora. Y bien, el ejercicio de enseñar también, el estar en una sala de aula, es una conducta prosocial en sí misma, sobre todo cuando el conocimiento se vuelve un arma para comprender y pensar el mundo de forma crítica.